el trabajo con la finalidad de darle a conocer un poco más acerca de la historia peruana. Estas que atraviesan ya sea por las grandes culturas preincaicas hasta las que atraviesan ya sea posteriormente se da la aparición de los incas, logrando así que éstas se desarrollen en una civilización expansionista. Esto quiere decir para así poder difundir conocimientos, ya sean artísticos, científicos o tecnológicos en la parte de del desarrollo. Iniciaré con la cultura caral. Esta cultura fue descubierta por la arqueóloga Rothschild, siendo una sociedad teocrática considerada la cuna de la civilización andina, por ser la más antigua de América y con los más grandes avances en arquitectura monumental, como la sagrada ciudad de Caray, hecha a base de adobe y piedras. Construyeron una ciudad piramidal, y entre estos estaba la pirámide mayor en monolito, Huanca, utilizados por fines ya sean astronómicos y ceremonial. Estos adoraban a dioses ya sean como la luna, el sol, las estrellas. Crearon ciudades de pirámides. Asimismo han citados edificios sismorresistentes y también ductos subterráneos que canalizaban el viento para poder mantener el fuego encendido. Viviendo de la agricultura bajo el río Supe, que pudieron desarrollar importantes técnicas agrícolas. Entre ellos estaban los caldos y hasta que utilizaban para poder cultivar. Se organizaron ellos tomando como principal fuente de alimentos las calabazas, las batatas, los frijoles y también el conocimiento de la cultivación del algodón, que se realizaba en el famoso llamado trueque. Pero estos no solamente intercambiaban productos materiales, sino también conocimientos que eran muy fundamentales para la agricultura. Saben, el oráculo de los ángeles consideraba la cultura más antigua que tuvieron como base fundamental el estado teocrático, poderosa casta social de la religión, dando así el inicio del horizonte temprano o informativo medio. Aprendió así culto al dios War y el origen de la civilización del Perú. Pasó por un proceso de extracción en donde no tenemos evidencia de que la guerra haya sido ese factor clave. Más bien conocemos que la religión fue lo que permitió el descubrimiento de estas primeras civilizaciones, tanto en la costa como en Caral y Chavín, en los Andes separados por 1500. Ambas culturas se demostró la capacidad del antiguo poblador peruano por mejorar el desarrollo, y así paulatinamente América se divide en tres clases sociales: los sacerdotes, que vienen a ser el poder político y religioso; los artesanos, que pudieron desarrollar el trabajo del bronce y la textilería, y la arquitectura; en los agricultores, que estos podían controlar las técnicas de reproducción y cultivo del Tahuantinsuyo, considerado uno de los pueblos de mayor poder y expansión en la América precolombiana. Yo soy el alumno Tebaldo Aldana del curso de Derecho y continuaré con la siguiente parte de la introducción. Lo más admirable del conjunto de estructuras de Chavín de Huántar es el complicado sistema de galerías subterráneas superpuestas en numerosos niveles, los cuales se cree sirvieron para el desarrollo correcto de rituales y cultos religiosos. Otro atributo resaltante de Chavín es la iconografía tallada en piedra que decora sus paredes y el conjunto de estructuras, entre ellas las cabezas clavas, y que conjuntan la visión religiosa del mundo de esa cultura. Ambas civilizaciones son un conjunto de edificios que sirvieron a un fin en común, el culto religioso. Hablamos de Caral y Chavín. Y ambas sorprenden a historiadores y antropólogos al compartir otra particular característica: el no haber fabricado armas ni tener ejércitos, incluso el no tener una muralla fortificada de defensa, siendo casi contemporáneos con grandes civilizaciones que son la cuna de la humanidad, como son Mesopotamia, India o Egipto. Tanto Caral como Chavín son las locales cunas de aquella humanidad que más adelante en la historia desembocará como un río en lo que será el imperio más grande de Sudamérica, el Incanato. A continuación, mis compañeros, con la siguiente parte de nuestro trabajo.
Iniciando con el desarrollo, como grupo nos permitiremos ahondar un poco más con algunos conceptos mencionados en la introducción con respecto a las culturas precolombinas. Como se habló con anterioridad, las culturas Chavín y Caral comparten esa característica singular de no poseer murallas fortificadas alrededor de sus grandes ciudades. Esto debido a la gran religiosidad de ambas culturas. Caral fue, el respaldo de sus estructuras y materiales hallados, una ciudad religiosa con edificios ceremoniales, fogones con ofrendas, espacios destinados a los rituales como plazas, templos y algunas viviendas, dejando ver con la posición de sus estructuras los inicios de un gobierno central, un Estado que mantiene su poder con la fe de sus creyentes, una dominación enteramente pacífica, siendo alrededor de 1000 a 3000 marcados con una diferencia social entre los gobernantes, los sacerdotes y los ciudadanos, estos últimos dedicados a los amplios trabajos económicos como la agricultura y el comercio. Bueno, continuando con la exposición de mi compañero, las culturas posteriores en el Perú, incluidas Chavín e Inca, le deben mucho a la cultura caral, ya que por un lado Caral forjó diversos vínculos tanto culturales y comerciales con las diversas localidades andinas como lo son Ancash, Huánuco y Ayacucho, de donde surgió la cultura Chavín entre los siglos XII y III a.C. La escultura en piedra, la cerámica, la metalurgia y los sistemas hidráulicos son uno de los tantos distintivos de Chavín y Caral a su vez, los cuales sentaron la base para un próximo imperio conocido como Inca en el siglo XV. La cultura inca es conocida por su politeísmo, su extensión vial y sistemas de gobierno tanto de esfera política, social y económica, de las cuales algunos aspectos persisten hasta nuestra actualidad. Por otro lado, a partir de 1438 hasta 1532 d.C., el imperio inca estuvo en su apogeo, ya que los diversos métodos de ingeniería que poseían en esa época eran muy avanzados, los cuales le permitieron construir diversas ciudades, como lo son Ollantaytambo, Sacsayhuamán y Machu Picchu, siendo la más reconocida, inclusive siendo una de las maravillas del mundo. La cultura inca gobernó su pueblo mediante el uso de la fuerza militar y administrativa, de las cuales algunos aspectos quedaron hasta la actualidad, como el poseer un sistema militar y un sistema que administre a nuestro país. En conclusión, la historia del Perú comenzó con la cultura caral, siendo una precursora no solo de nuestro país, sino a nivel continental. Las culturas chavín e inca marcaron dos épocas cruciales en la historia del Perú y sus alrededores, las cuales siendo conectadas con una de la ciudadela caral, tanto de manera directa como indirecta, teniendo aspectos que resaltan hasta nuestra actualidad. Muchas gracias. Machu Picchu fue descubierto el 24 de julio de 1911 por el profesor explorador estadounidense Hiram Bingham, quien gracias a sus impresionantes fotografías, Machu Picchu fue expuesto al mundo. Con auspicio de la Universidad de Yale, National Geographic y el gobierno peruano, Bingham comenzó inmediatamente el estudio del sitio. En el siglo XIII, los incas provenientes del altiplano peruano, que debieron movilizarse luego de un enfrentamiento con la cultura aymara, se asentaron en Cusco. Una vez asegurada la soberanía de la ciudad, se prepararon para comenzar desde ahí la expansión del imperio en su apogeo. Logró extenderse por 2.500.000 kilómetros cuadrados a través de las tierras que hoy pertenecen a Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Argentina y Colombia, formando así lo que conocemos como el Tahuantinsuyo, y a Cusco como el ombligo del mundo. En grupo concluimos que el desarrollo de todas las culturas tuvo un gran impacto para lo que hoy en día es Perú, ya que muchas de las actividades que se realizaban, como la pesca, la ganadería, entre otras, han sido adaptadas para el desarrollo de nuestra cultura peruana. Esta conclusión surge porque gracias a la investigación que realizamos, sabemos que aún se lleva a cabo la pesca, pero con el pasar del tiempo la hemos ido perfeccionando o agregándole implementos.